Bueno, recién decía que tenemos una invitada especial. Vamos a hablar de Buenos Aires, vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de filosofía, porque hemos invitado a Esther Díaz, que es doctora en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esto en algunos segundos nada más, por eso podés ir preparándote, nos podés llamar al 4810-0006, ese es el contestador, y también estamos en las redes sociales, puntualmente en Twitter, @Radio UBA. 16-14 minutos y bueno, y empezamos este lujo que nos damos en la radio de la Universidad Pública. Hemos invitado a Esther Díaz, que es doctora en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Esther, bienvenida, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea era un poco, Esther, le cuento también a los oyentes. Estamos invitando a voces de la UBA para analizar un poco lo que ha dejado esta década, ¿no? Que no arranca en el 2000, sino en el 2003, tiene más que ver con el fenómeno político del kirchnerismo, y me da la sensación que obviamente el enfoque es variado, ¿no? Nosotros queremos analizar esta década desde la ciudad de Buenos Aires. Justamente aquí tengo un libro que ha escrito usted en su momento, en un año muy particular de nuestro país, 2001, Buenos Aires, una mirada filosófica, editorial Biblos, un libro que, como recién me decía usted fuera de micrófono, se vende en Francia, está editado allí, traducido al francés. ¿Ha cambiado mucho Buenos Aires, Esther, en estos años? Y bueno, sí, por suerte, ¿no es cierto? Porque la vida es cambio, o sea que aun cuando uno piense que es para mal, bueno, yo no creo demasiado de manera absoluta, de manera parcial sí, que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el mejor es porque estamos viviendo, estamos vivos y estamos luchando, así que no me quedo en nostalgias, sino me puede pasar como a la mujer de Lot de la Biblia, que fue avisada de que no tenía que volver la mirada al pasado, es decir, claro, hacia atrás, a su ciudad natal que se estaba incendiando, y como no hizo caso y miró al pasado, se convirtió en estatua de sal, es decir, quedó inmovilizada, que eso es lo que le suele pasar en general a los que viven del pasado. Así que yo prefiero reafirmar el presente y tener proyectos, ¿no? Creo claro. qué sé yo, en este momento que me hace esta pregunta, me acordé de Borges, que cuando ya casi estaba por cumplir 90 años, le preguntaron algo de su maravilloso pasado literario, por supuesto, sí. Y él dijo, bueno, pero eso ya pasó. Y dice, ¿por qué no me pregunta que dentro de 3 meses voy a ir a China? O sea, el tipo tenía casi 90 años, no veía y estaba más entusiasmado por irse a China que porque le hablen de sus glorias o sus miserias del pasado. Claro. Así que, justamente, Esther, vos rescatás mucho en el libro a la figura de Borges, y la contraponés a la de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Son como dos miradas opuestas hacia la Buenos Aires, ¿no? Una quizá más positiva y la otra un poco más pesimista. Qué buen lector que sos, muchas gracias. Realmente me emociona cuando me das ese tipo de devoluciones. Sí, captaste muy bien eso, porque mi intención era, independientemente de las dos figuras en sí mismas, poner un poco el sentir, ¿no?, del país, que bueno, algo que fue en el pasado, ya que empezaste hablando del pasado, y se hace todavía más fuerte en la actualidad, y que como de costumbre no inventamos nada, ¿no? O sea, pasa en toda Latinoamérica, es lo tremendamente polarizado que estamos, ¿no? La actualidad. Sí, estamos venezolanizados, dijera yo, porque para ser en Venezuela, si son ciertos esos datos, o sea, 50%, casi 50%, porque fue un empate técnico, y bueno, es un reflejo de lo que pasa en Latinoamérica. Siempre fue así, justamente el tema del debate que se está dando en nuestra sociedad, la pregunta obligada que le hicimos a los que nos visitaron es si esto fue siempre así, si es un fenómeno moderno desde el punto de vista de la construcción política. Claro, es verdad que en nuestro pasado tenemos situaciones similares, ¿no? Claro. El primer peronismo, y no solo el peronismo, el radicalismo con los conservadores, siempre hubo como dos identidades. Lo que pasa, que bueno, te lo puedo decir porque yo nací en mitad del siglo pasado, así que soy una testigo presencial. La impresión que me da a mí es que cuando fue el primer peronismo,
por más que yo en ese momento, ni ahora tampoco, bueno, yo no era peronista, en general no soy de ninguna tendencia, porque bueno, soy doctora en Foucault, por algo elegí ese autor, claro, o sea... que vamos a hablar de Foucault en algunos minutos. Bueno, soy defensora más bien de una micropolítica, sí. O sea, no es que no quiera ser militante, pero no militante de la gran política, sino desde mis lugares de trabajo, de difusión, etcétera. Así que desde esta mirada, un poco tal vez ingenua, porque no te estoy hablando en términos científicos, la impresión que me da que cuando fue el peronismo histórico, el primer peronismo, y te lo digo como hija de un laburante diariero que incluso era analfabeto, o sea, que nosotros éramos de clase social muy baja, y era tanta la cantidad de pobres que había en la Argentina, posiblemente ahora haya más, no manejo estadísticas como dije hace un rato, que por primera vez en la historia hubiera un gobierno que se ocupara de las clases populares, le llamen los yanquis populistas o como quieras, sí. Eso es una realidad inobjetable. O sea, para bien, para mal, o sea, no estoy valorando, estoy diciendo la cosa, claro, si existe objetiva, si existe la objetividad objetiva. Bueno, nosotros vimos en el caso de mi familia, o sea, mi papá era diariero y un día un cliente le dice, Tito le decían, Tito, ¿por qué no saca un crédito en el banco hipotecario? Entonces le dice, pero ¿cómo me van a dar un crédito a mí si yo no tengo ninguna garantía más que mi trabajo de todos los días? Y si usted quiere, yo le hago los trámites. O sea que así, ¿viste? Ni siquiera porque mi papá pensaba que podía acceder a algo que no fuera el destino que teníamos marcados y que él tenía marcado de generaciones anteriores. Y bueno, y le dieron el crédito y se hizo un chalet. Y a propósito te digo chalet, pronunciándolo así, porque para la clase baja de aquel momento, un chalet era una cosa inalcanzable. Claro. El doctor vivía en estoy hablando de un pueblo chico, ¿no? Yo vivía en Ituzaingó, bueno, hoy es una ciudad, pero en aquel momento era un pueblo chico. Entonces, ¿qué pasa? Había muchos peronistas, pero con toda la razón del mundo. Pero claro. O sea, escúchame, mi papá tenía toda la razón del mundo. Yo no lo comprendía, porque yo en ese tiempo era muy católica, y como en el último tiempo Perón se tiró contra la Iglesia Católica, yo no podía comprender que mi papá estuviera entusiasmado con ese gobierno, pero ahora que, bueno, los años me permiten ver con distancia, digo, pero lógicamente, claro. Para ellos cambiaron de clase social, de hecho cambiaron de clase social, o sea, pasaron a ser clase media en esa época. Entonces, claro, en la medida en que a partir del peronismo histórico empezó a haber más clase media, ya nos empezamos a radicalizar más. En aquel momento, para tirar cifras así en el aire, un 80% de la gente era peronista. ¿Por qué? Porque había mucho más pobres que ricos. Los ricos eran el 5% que acumulaban toda la riqueza del país. Claro, situación, ¿no? Imagino yo, recién hablabas, Esther, del caso venezolano, ¿no? También con sus implicancias en la actualidad, sus complejidades, sus puntos críticos, sus puntos débiles. Me imagino que también, ¿no? Digo, en el caso de la primera etapa chavista se dio un fenómeno similar, de inclusión social. Tenés razón. Que después viene todo lo que uno cuestiona, digo, los excesos. Qué sintonía que tenemos vos y yo, porque vos sabés que cuando... Vamos a hacer un programa juntos, Esther. Con mucho gusto. Que yo cuando estuve hace 3 o 4 años en Venezuela, que fui porque se publicó un libro mío justamente allá, la sensación que me dio es que estaba en la Argentina hace 50 años atrás. Mira. O sea, lo mismo que me pasa con Uruguay, ¿no? Son países que atrasan respecto de nosotros que estamos tan europeizados. Sí. Posiblemente no respecto de Latinoamérica en general, a la cual ya nos hemos integrado. Claro. Porque cuando yo era joven era impensable que éramos parte de Latinoamérica, porque vos ibas a Bolivia, ibas a cualquier país vecino, pero fundamentalmente a Bolivia, a Perú, y era tal el nivel de miseria que veías que no se veía en ese momento en la Argentina. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la polarización, retomo la pregunta que me hiciste, que nos hizo hacer todas esas consideraciones, también tuvo que ver con eso, con que el mismo que lo sacó de la pobreza a esas personas, después hizo que esas personas se volvieran también en contra, porque ya, cuando uno, bueno, eso lo dijo Marx, ¿cuándo hace la revolución uno? Cuando no tiene nada que perder. Claro. Cuando perdió todo, bueno, entonces jugado por jugado haces la revolución. Pero cuando ya tenés cosas que perder, entonces te pones un poquito más en el escenario, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y recuerdo la frase de Marx, ¿no? De la tragedia y la comedia, ¿no? Digo, como se repite. Se repite, ¿no? Digo, quizá la tragedia en nuestro país, desde el punto de vista general, digo, el 46, un año de quiebre social, político, cultural, y después, bueno, quizá en los días más actuales, la y comedia. para la comedia, digamos, Menem
Claro, con claro. Menem ya tenemos bien clara la comedia. Esther, quiero retomar el sendero del libro, que en definitiva es de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Porque me interesa sobre todo resaltar o rescatar el papel de la mujer en Buenos Aires, desde el origen, ¿no? Y justamente vos rescatás a una una mujer que vino camuflada, vestida de hombre, entre 80 personas, vino con Garay, ¿no? Vino con 1580. No, Garay, en la segunda, ¿no es la segunda? No, es en la primera. Ana Díaz. ¿Ana Díaz viene en la primera? No, Ana Díaz es en la segunda. Yo hablaba de Ana Díaz. Pero yo creí que vos hablabas de la que escribía. Porque no. En la primera fundación de Buenos Aires, en el barco... también había una mujer. Venían 3 barcos. Había varias. Pero el rey prohibía de que hubiera mujeres en esos barcos. Entonces, ¿qué hacían? Las trasvestían. Se supone que eran prostitutas, porque te imaginabas vos que en el barco había 80 tipos, claro, o 150 tipos, y había 3 o 4 mujeres. Y esas mujeres trasvestidas, sí, cuando se fundó la primera Buenos Aires, que ni siquiera llegó a ser una ciudad, ¿viste? Claro, era un fuerte, claro. Según Mujica Lainez, o según la interpretación de Mujica Lainez, ellas fueron las que pusieron el primer prostíbulo de Buenos Aires. O sea que ya en la primera fundación ya era prostibularia Buenos Aires, que va a ser lo que después va a dar el tango. Claro. Entonces yo, en este libro, en el libro que estamos comentando, Buenos Aires y una mirada filosófica, al principio del libro cuento cuando se descubre, digamos, este lugar que hoy se llama Buenos Aires, hasta el momento en que un criollo accede al poder. Claro. Hago una arqueología, ¿viste? de Buenos Aires. Claro. Bueno, y al final, el último capítulo que está dedicado a la historia del tango, rescato esto que dice Mujica Lainez, y que yo lo comento al principio del libro, como que en última instancia ya el tango estaba en ciernes en esa primera fundación de Buenos Aires, porque ahí había el primer poeta de Buenos Aires, que por supuesto era un español, como vos dijiste recién de esta mujer, era un español, pero escribió poesías y las escribía ahí, en esa primera fundación. Claro. Entonces se pregunta Mujica Lainez, ¿y a quién se las leería? No, evidentemente a sus compañeros, que eran analfabetos, ¿viste? ¿Qué les importaba la poesía? Se las debería de leer a las mujeres, se debería ir al prostíbulo con esas mujeres que habían venido de España, y a ellas. Entonces, fíjate vos, eso es lo mismo que pasó con el tango. O sea, ¿cómo salió el tango? Porque había tanta cantidad de hombres y tan pocas mujeres que los sábados y domingos, cuando los hombres iban iban todos los días, pero digamos los que no podían porque trabajaban, era tanta la cantidad de hombres esperando para ser atendidos por las prostitutas que hacían sala de espera. Por eso en casi todos los prostíbulos y sobre todo en los lujosos había una orquesta o aunque más no sea un piano para hacer tiempo hasta la sala de espera, digamos, del prostíbulo. Entonces, las mujeres estaban ocupadas porque estaban haciendo su trabajo. Entonces, cuando le pedían algún tema bailable al pianista o a los músicos que hubiera, por ahí un cubano le cantaba algo de su lugar, un español del suyo, y iban los músicos tocando, y cuando esto empieza a cobrar cadencia bailable, bailaban entre los hombres, sencillamente porque no había mujeres, o sea, las estaban esperando las mujeres. Así que, por eso te digo, volviendo a la primera fundación de Buenos Aires, yo encuentro mucha similitud con la época de la prostitución legal, porque el tango surge en la época de la prostitución legal. Claro, o sea que el caso de Ana Díaz es posterior, es la segunda. Claro, Ana Díaz es la segunda, y ya Ana Díaz ya es una terrateniente. Exacto, digamos. No está ligada a la prostitución. Claro, no, en absoluto, porque además ella viene a ver lo que hoy es Rosario, que no me acuerdo si era Rosario en aquel momento, pero bueno, viene del litoral con Juan de Garay, que hacen como una pinza, o sea, la campaña de Garay viene una parte por tierra y otra parte por agua. Claro. Llegan a Buenos Aires. Y existe el plano en donde Juan de Garay hace reparte las tierras de lo que hoy es Buenos Aires. Y el predio que le toca a Ana Díaz está cerca del de él, que es todo alrededor de lo que es Plaza de Mayo. Claro. Y bueno, y esta mujer labraba su tierra y trabajaba porque era una laburante, o sea, o sea que se produjo un cambio entre la primera fundación y la segunda, ya desde el punto de vista de la mujer, de la cuestión de género. Sí. Y también desde el punto de vista de la laborosidad de Garay al lado de los que habían venido con la primera fundación. Pero la primera fundación solamente venían al pillaje, porque tenían como paradigma saqueos, lo que había pasado en Perú y en México, y como allá tenían tanto oro,
acá venían a buscar la plata. Claro. Entonces por eso le ponen, o sea, bueno, a este río, que en principio, bueno, como dice Saer, el río sin orillas, cuando finalmente le ponen nombre, le ponen Río de la Plata, porque se creían que avanzando por el cauce iban a encontrar eso la plata. parte del mito fundante, ¿no? De nuestra ciudad. Claro, entonces como por ahí no la encontraron, Garay mismo, después que funda la segunda ciudad, por segunda vez la ciudad de Buenos Aires, bueno, o por primera vez realmente como ciudad, llega a Mar del Plata. Y el Costa Galana, el término Costa Galana, es el término, esto lo sabe muy poca gente, el término que dijo Garay cuando llegó a los acantilados, nosotros vamos hoy a los acantilados de Mar del Plata, y vio ese mar maravilloso, azul turquesa, y dijo, ¡qué costas galanas! Por eso, el Hotel Costa Galana ha rescatado de esta frase de Garay. Además, fíjate vos, se llama Mar del Plata, quiere decir que Garay se fue, fundó la ciudad de Buenos Aires, laboriosa, es cierto, claro, con tierras, con labradíos, pero él seguía con el ansia de conquista, porque llegó hasta Mar del Plata buscando la plata, claro, la plata, el mineral. Sí, claro. Es decir que, bueno, incluso nuestro nombre quiere decir plateados, argentino quiere decir plateado, así que plata no tenemos, pero nombres de plata nos sobran. Quedó, en el imaginario colectivo quedó, pero desde el punto de vista material, nada. Sí. Estamos hablando con Esther Díaz, ella es doctora en filosofía, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar más adelante, Esther, de tus primeros pasos en la universidad pública. ¿Qué recordás? ¿Qué años? Y bueno, ¿te referís a estudiantes? Sí, estudiantes. Bueno, a estudiantes, yo de chica no me dejaron estudiar, así que yo después de casada, divorciada, siendo peluquera y criando 2 hijos, empecé a hacer mi secundario a los 26 años. Y ahí recién hubo conciencia, alguien me devolvió desde su mirada de que yo tenía capacidades, digamos, como para hacer una carrera como la que hice, porque se me había negado absolutamente de parte de mi familia. Ya te conté antes el perfil de mi familia, ¿no es cierto? No querían que... No, las estudiantas, como se decía entonces, se echaban a perder. Claro. Entonces, ¿cuál era el mandato? Llegar virgen al matrimonio, ser una buena madre, una buena esposa, una buena abuela, y eso sacaba señores, no había otra posibilidad. Claro. Así que bueno, ¿qué fue lo que hice? Claro. O sea, llegué virgen al matrimonio, me casé, pero ya ahí es donde rompí con el mandato, ¿viste? O sea, se nota cómo en el libro rescaté una frase que escribiste, que tiene que ver con un refrán español, que dice, la honra de las mujeres se mide de la cintura para abajo. Tal cual, si lo habré sufrido eso yo. Ahora que me contás lo que me bueno, lo asocio, ¿no? Evidentemente. Sí. Bueno, así que en resumidas cuentas, en el 69, cuando las universidades estallaban, porque había pasado mayo del 68, hacía muy poco tiempo. Qué época hermosa. Bueno, qué época hermosa. Y terrible también. Y terrible. Bueno, también. Claro, a ver, dije hermosa porque tomo lo que estaba pasando en Francia, ¿no? Que era realmente el protagonismo de la juventud. Obviamente aquí... lo que yo empecé a ver en el 69... Por ejemplo, vi cuando se incendió la Facultad de Filosofía y Letras, que a mí me faltaban 2 o 3 materias para recibir, no sabés la angustia que tenía. Yo en ese momento ya no era creyente, pero decía, bueno, le pido a la vida, a quien haya que pedirle, que aunque sea la abran para que yo de estos exámenes y pueda recibirme. Sí, después me muero, pero por lo menos llegar. Claro. Así que bueno, entré a mis 29 años. Y sí, déjame hacer un punto ahí. A los 29 años ya estabas recibida, me dijiste. No, a los 99 años terminé el secundario. Empecé a los 26, o sea, lo hice en tiempo récord, lo hice en 2 años. ¿Y a la universidad ingresaste? Y en aquel tiempo había que dar el examen de ingreso. Entonces, el momento más feliz de mi vida, cuando vi mi nombre, entre los nombres de los que habían ingresado a Filosofía y Letras. Ahí está. 16:49 minutos, tenemos una invitada especial, se trata de Esther Díaz, doctora en Filosofía de la UBA. Estamos hablando de todo, empezamos hablando de Buenos Aires y ahora estamos hablando de la UBA ¿de qué año? 69. Que encontramos, bueno, a Esther Díaz dando sus primeros pasos como estudiante universitaria. Así es. Y bueno, ya te digo que los 60, porque vos dijiste, y yo en eso sí estoy de acuerdo, cuando nombré 69, qué época, bueno, no dijiste la palabra dorada, pero es una palabra que se suele decir para la década del 60. Y sí, fue una década dorada. Lo que pasa es que yo ya estábamos hablando del final de esa época, ¿no es cierto? Claro. Vos pensás, qué sé yo, que en a principio de los 60 está la gran revolución desde el punto de vista de
de género, de que aparece la píldora, como se le decía, como se le decía al anticonceptivo bucal, que se tomaba por boca, y con eso parecía que venía la liberación de la mujer. O sea, yo creo que estamos lejos de ello, pero evidentemente hubo cambios que desde mi punto de vista se lo debemos a ese devenir revolucionario que hubo en los 60, y no solamente en el ámbito de género, en todos los ámbitos, en todo. O sea, sí, yo creo que fue una bisagra histórica, hay un antes y un después, incluso en contraposición con otros intelectuales que tienen una mirada crítica porque no hubo consecuencias inmediatas revolucionarias. Yo creo que el devenir revolucionario vale por sí mismo, independientemente que después de esos 2 meses que parecía que realmente se tocaba el cielo con las manos porque los obreros se habían unido con los estudiantes, etcétera, ganó De Gaulle. O sea que, eso es verdad, pero un devenir revolucionario, estoy utilizando palabras de Deleuze, ¿no? Y además es la posición de él al respecto, lo que estoy diciendo ahora. Un devenir revolucionario, a un devenir revolucionario no se le pueden pedir efectos aquí y ahora, los va a ir sembrando en el correr de la historia, y realmente eso es lo que ha pasado. Es decir, no fue una revolución propiamente dicha, pero sus efectos siguen. Ahora, qué interesante, Esther, porque vos en el libro cuando hablas de Buenos Aires, que lo podemos asociar con todo este contexto, hablas de una ciudad que esconde a la mujer. Así y de algún modo la mujer, por su propia decisión, por su lucha y demás, deja de ubicarse en ese lugar, ¿no? Escondida, reprimida, controlada. Estoy hablando de cuántas mujeres, vos mencionás algunas, el caso de O'Gorman, Mariquita Sánchez, Joaquín, bueno, no sé si la mencionás vos, pero yo recuerdo el caso de Joaquina Alvear. Yo no la menciono, pero sí. Que es una mujer que ha sido muy inteligente y que la controlaron, la guardaron bajo 4 candados porque era una mujer distinta para la época. Peligrosa. Y la hija, el caso de la hija de Rosas mencionás vos, que es interesantísimo porque su padre tuvo a todos los novios. Bueno, según la interpretación de Sebrelli, era lésbica. Mira. ¿Y cómo la mujer deja de esconderse? ¿Cómo es esa etapa, esos cambios? Hablabas de la píldora recién. Eso sí, a nivel internacional, a nivel que también nos toca, por supuesto, a nivel nacional, yo creo que la figura de Evita también fue importante, y que incluso sus beneficios llegaron a la más gorila de las mujeres, porque cuando viene el voto universal, por ejemplo, en sentido real, porque se le decía voto universal también, y las mujeres no podían votar. O sea, cuando las mujeres realmente pueden votar, cuando se le empieza a dar días por maternidad, todos los derechos que se fueron adquiriendo, que ojo, también son cosas que estaban pasando a nivel mundial. O sea, no es que el peronismo inventó todo. O sea, porque incluso hasta esa faceta filofascista del peronismo histórico, también tiene que ver con la época. Es decir, claro. Eva, por ejemplo, fue a visitar a Franco. ¿Te das cuenta? Y incluso más, lo que pasa es que hay tanta singularidad en cada uno de los países que podía ir a visitar a Franco, y en la Argentina no estaba pasando algo similar a lo que estaba pasando en España. O sea que, pero hay afinidades, hay contactos. Es como dice Foucault, hay redes de poder que se van extendiendo, y que en algunos lugares se pone muy densa, y que en otros lugares, es decir, donde está la acumulación de poder, en otros lugares se pone más rala. Pero como la red se va movilizando continuamente, o por los movimientos sociales, o por la fuerza misma de cosas políticas, como el que recién comentabas vos con tu colega, los espacios de poder también van cambiando de lugar, porque el poder no se posee, como solíamos creer antes de los grandes teóricos del poder tipo Foucault. El poder se ejerce. Entonces, en el ejercicio del poder, a veces no hacemos las cosas como hay que hacerlas políticamente, en el sentido que queremos, política y poder son sinónimos, y el poder se va desplazando. Entonces, por eso no se puede generalizar. Por ejemplo, fue una época revolucionaria para todo el mundo, fue una época buena para todo el mundo, y no, o sea, a grandes rasgos. Interesante, porque rescatás el caso de Eva Perón, que a mí me genera algún tipo de inquietud, ¿no? Por un lado,
reconozco en ella una mujer transgresora, como lo remarcás vos en el libro, pero por el otro lado veo una mujer totalmente subordinada a la figura de un hombre. Y bueno, eso lo digo en el libro, o sea, ella, desde el discurso de porque yo una vez me tuve que leer... ¿No era machista eso? Claro, eso lo digo yo en el libro, y me di cuenta, porque el asunto es así, ahora las feministas y la gente que se ocupa de género me convoca muchísimo, sobre todo a partir de este libro, y de otras cosas que sigue escribiendo luego, pero no es porque yo fui a esta investigación pensando, voy a tematizar el tema de la mujer. No, me choqué con el tema de la mujer. Claro. Estudiando historia, porque obviamente yo no soy historiadora, así que para escribir este libro, durante 5 años estudié historia de la Argentina en general, claro, y de Buenos Aires en particular, bueno, y algo de España también, como habrás visto. Y estudiando historia me choqué con esta realidad, o sea, las mujeres, sobre todo en la época de la prostitución legal, porque al tener a esas 5.000 mujeres que llegó a haber en Buenos Aires, prostitutas, bajo el peso de la ley, fue la mejor manera de explotarlas, o sea, la explotaban mucho más que cuando no hay prostitución legal, porque bajo el peso de la ley se escondían todas las mafias, que es como yo hablo ahí de la Submidal, viste, que sí, es una de las mafias famosas de la época esa, es decir que ahí donde yo me encontré el tema. Claro, teniendo a 5.000 encerradas, porque esas chicas vivían encerradas, no podían salir, estaban controlándola a todas, porque si una mujer se vestía de una manera un poco ligera, entre comillas, o salía sola a cierta hora de la tardecita noche, ya entonces estaba para pasar para el otro lado. Vos sabés que yo el año pasado en Salta di una charla que hablé de estos temas y en un congreso. Y cuando se abrió, en un congreso académico, ¿no? Cuando se abrió el debate, es impresionante cómo cayó el nivel, porque las mujeres de cierta edad, sí, o sea, más o menos contemporáneas mías, a pesar de que todas eran profesoras y todas eran intelectuales las que me estaban escuchando, en vez de seguir a un nivel teórico como el que había de alguna manera implantado yo en mi conferencia por el lugar en donde estaba, empezaron a contarme anécdotas personales, porque se acuerdan porque la prostitución legal en algunas provincias siguió más tiempo que en la Argentina, claro, que por ejemplo los días jueves no las dejaban salir de la casa, porque era el día que le permitían, en los prostíbulos le permitían a las prostitutas salir a hacer compras. Entonces las salteñas de buen nombre no tenían que salir a la calle, no va a ser cosa que la confundieran con una prostituta. ¿Te das cuenta cómo no se controlaba solamente a las que tenían encerradas en los prostíbulos, sino a las otras, todas también, al resto, claro. Esther, bueno, hoy, para analizar un poco cómo han cambiado también las formas políticas, ¿no? Hoy gobierna nuestro país una mujer. Ajá. En el Congreso hay mucha presencia femenina, cuando en los 80 estaba Florentina Gómez Miranda y alguna más, ¿no? Acá, bueno, en empresas hay muchas presidentes en el mundo, cargos importantes, sí, y demás. ¿Pero cambió la forma de ejercer el poder o sigue siendo masculina y machista? Claro, sigue siendo no masculina. digo fálica, porque bueno, sí, pero puedo decirlo también. En algunos casos lo es, sí. Y sí, porque lo que yo le preguntaba justamente hace unos días en la Facultad de Ingeniería de la UBA, que se hizo un encuentro de género, ustedes como militantes de feministas, ¿no se preguntan o no se dan cuenta cuánto de machismo hay en las mujeres? Y bueno, entonces ahí es como que se despabilaron, ¿no es cierto? Porque cuando le seguimos regalando una muñeca a las nenas y uno de esos juegos que vienen ahora para hacer guerra, antes le regalábamos ametralladoras, ahora esos juegos en que se matan, en que se comen, en que se pasan por encima a los nenes. O mientras que las madres siguen pidiendo a las hijas, ayúdame a secar los platos, mientras que el pibe pelotea en la puerta, seguimos alimentando el machismo, ¿te das cuenta? Claro. Es decir que ahí en la Facultad de Ingeniería, por ese motivo se había hecho esta reunión, solamente el 14,5% de los estudiantes son mujeres. Entonces las chicas, las futuras ingenieras y algunas ingenieras que estaban también, cuentan los problemas que se encuentran, porque es una sociedad donde la mujer no existe, está invisibilizada, una pequeña sociedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, los profesores dicen muchachos. Dice, no hay manera que digan un término en que realmente en algún momento se dirijan a nosotros. Y cuando alguna de nosotras le dice, pero profesor, muchachos no incluye mujeres. Si usted dijera chicos, por ahí sí. Hablando de nuestro. Entonces dice, bueno, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Sé igual, como decía mi hijito, sé igual. O sea que bueno, no, ¿y por qué te contesto? Porque hubo una de las ingenieras que presentó estadísticas y
un gran porcentaje de las, hablando de la actitud de la madre y el padre de la chica que se decide a estudiar ingeniería, un gran porcentaje de madres no las dejan estudiar ingeniería, no quieren estudiar ingeniería. ¿Te das cuenta que también es un acto machista? Claro, como que diciendo, sí. no, bueno, entonces yo pregunto, a la pregunta que vos me hiciste, pregunto, ¿pero realmente existe un modelo de poder femenino? No, no existe, porque el modelo de poder es masculino porque son los que tienen el poder. Las minorías no tenemos modelo. Y cuando digo minorías no me estoy refiriendo a cantidades, Claro. sino que me estoy refiriendo a minorías respecto del poder. Claro, Las mujeres en el mundo somos mucho más que los hombres, Desde un punto de vista pero somos objetivo, minorías claro. desde el punto de vista del poder. Entonces, lo mismo que le preguntaba a esta gente que trabaja sobre género, te pregunto a vos honestamente. En última instancia, ¿el modelo femenino es una cosa auténtica o es una creación también del machismo? Claro. Tengo que hacer un punto, Esther, la verdad que... Ay, lo decís con lástima. No, y bueno, sí, con lástima porque me Bueno, parece que nos ahí quedó corto el charlando. programa, como siempre, por lo tanto vamos a volver a invitarte, Sí. Digo, porque hay muchos temas que han quedado pendientes. Te iba a preguntar de la actualidad, de una cosa muy fresquita Sí, como es la por ley eso. de la muchas concepción. cosas. No, ni te digo porque te vas a querer quedar. Gracias por venir, Al Esther contrario, Díaz. gracias a vos por invitarme. Bueno.